El viento del desierto lleva siglos puliendo los mismos montículos de ladrillo cocido, capa sobre capa de arena dorada, que se desliza en silencio sobre las ruinas de la ciudad más grande del mundo antiguo. No hay ruido aquí, solo el crujido del calor y el eco lejano de un río, el Éufrates, que ya no corre por donde solía. Si caminaras entre estos montículos sin saberlo, no te detendrías. Pero deberías. Bajo esa arena duerme la ciudad que Heródoto, siglo V a.C., describió entregada a un ritual escandaloso, y que un profeta exiliado llamó la gran ramera sentada sobre muchas aguas. Hoy, al oír Babilonia, casi nadie piensa en una ciudad. Piensa en lujo, exceso y perdición. Conviene ser honesto desde el primer minuto sobre lo que sabemos y lo que no, con la misma calma con la que la arena cubre, grano a grano, cualquier cosa que se le deje encima. El propio relato de Heródoto sobre la prostitución sagrada es, hasta hoy, una fuente en disputa entre los especialistas. Ningún texto babilónico propio, ni administrativo ni religioso, menciona jamás esa costumbre, y varios historiadores sospechan que Heródoto, o sus informantes griegos, confundieron o exageraron algún ritual real de fertilidad hasta convertirlo en un escándalo mucho más vendible para su público. Esto no demuestra que la anécdota sea falsa de forma absoluta. Demuestra que no hay evidencia independiente que la sostenga, algo muy distinto. Pero hay un problema mayor todavía para la imagen popular de Babilonia. Bajo ese mismo polvo que hoy cubre la llanura entre el Tigris y el Éufrates, los arqueólogos han desenterrado más de 500.000 de tablillas de arcilla, cada una del tamaño de una palma, escritas por los propios babilonios, en su propia lengua, sobre su propia vida cotidiana. Y esas tablillas no hablan de orgías rituales ni de decadencia sin límite. Hablan de otra cosa, mucho más aburrida, y por eso mismo, mucho más reveladora. Contratos de alquiler, quejas por un buey enfermo, tareas escolares mal hechas, préstamos impagados, listas de la compra. ¿Cuál de las dos de Babilonias es la real? Para responder, no hace falta seguir a reyes ni ejércitos. Basta conseguir un solo día, desde el silencio fresco antes del amanecer hasta el último crujido de las antorchas ya bien entrada la medianoche, a través de los ojos de la gente que nadie recuerda por su nombre, pero que dejó, sin saberlo, la evidencia más honesta que existe sobre cómo se vivía aquí. Conviene además aclarar algo sobre el propio marco temporal de este relato. Ninguno de los personajes que vamos a seguir es una persona real documentada de principio a fin en una sola tablilla. Cada uno es una reconstrucción compuesta, construida a partir de decenas de documentos distintos, de nombres distintos, de siglos distintos, dentro del largo periodo en que Babilonia existió como ciudad en funcionamiento, aproximadamente desde comienzos del segundo milenio antes de Cristo hasta bien entrada la época persa. Es una forma honesta de narrar, siempre que se declare con claridad y que permite mostrar patrones de vida cotidiana verificados en múltiples fuentes sin fingir que un solo documento cuenta, por sí solo, la historia completa de un día concreto. El día empieza antes de que salga el sol, cuando el aire todavía guarda el fresco de la noche y el polvo del patio no se ha levantado, en un edificio de ladrillo crudo cerca del centro de la ciudad conocido como la Eduba, literalmente la casa de las tablillas. Es la escuela. Un muchacho de unos 12 años, hijo de un funcionario menor, entra medio dormido y se sienta en el suelo con una tablilla de arcilla húmeda entre las manos, fría todavía, con ese olor mineral y terroso que tiene el barro recién amasado antes de que el calor del día lo endurezca. Lleva ya varios años aquí. Le quedan varios más. La educación en la Eduba es un hallazgo confirmado gracias a miles de tablillas escolares recuperadas en distintas ciudades mesopotámicas, incluida la propia Babilonia, muchas de ellas conservadas gracias a una casualidad afortunada. Los propios incendios que a veces destruían templos y palacios cocían accidentalmente la arcilla húmeda de las tablillas, endureciéndola y garantizando, sin que nadie lo planeara, su supervivencia durante miles de años. La misma catástrofe que arrasaba un edificio terminaba, sin quererlo, fabricando el archivo que hoy permite reconstruir la vida de quienes lo habitaban. El maestro escribe una línea en un lado de la tablilla.
El alumno la copia una y otra vez en el otro lado hasta memorizarla sin fallos. El punzón de junco dejando la misma marca en forma de cuña una y otra vez, hasta que el sonido repetitivo del trazo sobre el barro se vuelve casi hipnótico. Primero aprende los signos básicos, después listas de palabras, nombres de árboles, de animales, de profesiones, y en la fase final, algo mucho más práctico: contratos modelo, préstamos de cebada y plata, contratos de arrendamiento de campos, compraventa de esclavos, adopciones, contratos matrimoniales. El muchacho no está aprendiendo caligrafía, está aprendiendo el lenguaje exacto que va a necesitar toda su vida para redactar los documentos que mueven la economía de la ciudad. Es un trabajo aburrido, repetitivo y a veces castigado con dureza. Se ha conservado más de una tablilla donde un estudiante frustrado se queja de los golpes recibidos por llegar tarde o por escribir mal un signo. Una de esas composiciones escolares, conocida por los especialistas como vida de un escolar, describe un día completo de castigos. Golpes por hablar sin permiso, por levantarse del asiento, por caligrafía descuidada, por llegar tarde. El propio texto termina con el padre del alumno invitando al maestro a cenar y regalándole ropa nueva y un anillo, con la esperanza de que trate mejor a su hijo a partir de entonces. La vida escolar en Babilonia, 3 millones setosos años antes de que existiera la palabra escuela en castellano, ya incluía deberes, exámenes, profesores de mal humor y padres intentando comprar un trato de favor. El muchacho no está solo en esa aula. A su lado se sientan otros hijos de funcionarios, de comerciantes acomodados y con menos frecuencia, de familias humildes que han logrado pagar los honorarios del maestro con la esperanza de que su hijo ascienda socialmente gracias a la escritura. La escritura, en Babilonia, es la puerta de entrada a casi cualquier cargo de responsabilidad. Administrador de templo, contable de palacio, notario de mercado. Saber leer y escribir cuneiforme, en una sociedad donde la inmensa mayoría de la población es analfabeta, equivale a poseer una habilidad tan valiosa como escasa. La ciudad que rodea la Eduba, mientras tanto, ya está despierta desde hace horas, y el sol empieza a calentar el ladrillo hasta devolverle ese tono ocre polvoriento que tendrán, siglos después, sus ruinas bajo la arena. Babilonia, en su momento de mayor extensión bajo Nabucodonosor II, alberga a unas 1.000 personas dentro de una doble muralla cuyo perímetro exterior supera los 1.012 kilómetros, atravesada de norte a sur por el propio cauce del Éufrates, que funciona a la vez como arteria de transporte, fuente de riego y frontera interna entre distintos barrios. No es una ciudad silenciosa. Desde el amanecer, el ruido de los telares, de los hornos de pan, de los carros cargados de ladrillo y de los primeros rebaños conducidos hacia el mercado, se mezcla en un rumor constante que no se apaga hasta bien entrada la noche. Cuando el sol ya está alto y el aire empieza a temblar sobre el barro seco de las calles, ese mismo tipo de contrato que el muchacho copia mecánicamente empieza a cobrar vida a pocas calles de allí, en el mercado central junto al canal. Un comerciante llamado, en los documentos que han sobrevivido, con nombres tan comunes como Ibn Marduk o Idin Nabu, abre su puesto antes de que el calor se vuelva insoportable, extendiendo sobre esteras de junco el aceite espeso, la lana cruda todavía con olor a oveja, los sacos de cebada. Vende aceite, lana, cebada, a veces metales traídos desde Anatolia o especias desde Arabia. Sus transacciones no se sellan con un apretón de manos, se registran en una tablilla, ante testigos, con la fecha exacta según el calendario lunar babilónico. Es un hallazgo confirmado, documentado en miles de tablillas comerciales del período, que los préstamos en Babilonia devengaban intereses fijados por la costumbre y, más tarde, por la propia ley. Alrededor de un 20% anual para la plata y un 33% para el grano, cifras que cualquier prestamista moderno reconocería sin dificultad. Si el deudor no podía pagar, el contrato mismo especificaba las consecuencias, desde la pérdida de una propiedad hasta, en los casos más duros, la entrega temporal de un hijo o de sí mismo como trabajo forzado hasta saldar la deuda. El mercado no es un lugar de lujo desbordante, es un lugar de aritmética constante, del roce de monedas de plata pesadas a mano,
del polvo de cebada flotando en el aire caliente. Cada saco de cebada, cada jarra de aceite, tiene un precio de referencia que el propio Estado intenta regular y que en épocas de mala cosecha se dispara, generando las mismas quejas que generaría hoy una subida de precios. Documentos donde los compradores protestan por pagar el doble de lo habitual por el mismo saco de grano. Junto al puesto de nuestro comerciante trabaja, casi siempre, un socio menor o un pariente joven que aprende el oficio observando, de la misma manera en que el muchacho de la eduba aprende copiando. El comercio babilónico funciona en gran medida gracias a sociedades temporales. Chu o 3 mercaderes que reúnen capital, financian una expedición hacia Anatolia o hacia el Golfo Pérsico y reparten las ganancias o las pérdidas según lo pactado por escrito antes de partir. Si la caravana se retrasa, si los precios cambian en el camino, si un socio muere antes de regresar, el contrato original es lo único que puede resolver la disputa entre los herederos. La confianza, en esta economía, no descansa en la palabra dada, descansa en la arcilla cocida. Las mujeres, además, no están ausentes de este mundo comercial, algo que sorprende a quienes imaginan la antigüedad como un espacio exclusivamente masculino. Es un hallazgo confirmado, respaldado por decenas de contratos con nombres de mujer como parte firmante, que las mujeres babilónicas de cierto estatus podían poseer propiedad propia, prestar dinero con interés, administrar negocios familiares durante la ausencia de un marido comerciante e incluso ejercer como sacerdotisas de alto rango con patrimonio independiente. Una categoría particular, la de las Naditu, mujeres consagradas al templo que vivían en una especie de comunidad religiosa semiautónoma, aparece con especial frecuencia en los archivos comerciales de ciudades mesopotámicas de este periodo, gestionando tierras, prestando cebada y plata y litigando activamente ante los tribunales cuando algún deudor no cumplía. A media mañana, mientras el mercado sigue su ritmo y el calor empieza a pegar la túnica a la espalda de quienes cargan sacos entre los puestos, un pregonero real recorre las calles principales anunciando un decreto reciente sobre el precio máximo del aceite, uno de tantos intentos del Estado por controlar la inflación en épocas de escasez. Nadie parece prestarle demasiada atención. Los precios, en la práctica, se ajustan por la oferta y la demanda mucho más rápido de lo que cualquier decreto real puede perseguir, una tensión entre la ley escrita y la economía real que cualquier historiador económico moderno reconocería sin dificultad. Es precisamente uno de esos desacuerdos comerciales, agravado por una disputa familiar, lo que lleva a nuestra siguiente escena, ya bien entrada la mañana, a la sombra fresca de las puertas del tribunal. Una mujer, cuyo nombre real desconocemos, pero cuyo caso sobrevive en una tablilla judicial, se presenta ante los jueces de la ciudad para exigir el cumplimiento de su contrato matrimonial. Su marido, alega, la ha abandonado y ha dejado de mantenerla, algo que el propio Código de Hammurabi contempla de forma explícita casi años antes de este juicio en particular. Una mujer abandonada sin sustento tiene derecho a reclamarlo ante la ley y en ciertos casos incluso a disolver el matrimonio conservando su dote. Los tribunales babilónicos no son un tecnicismo teórico. Es un hallazgo confirmado que funcionaban de forma regular, con jueces designados, testigos convocados y sentencias registradas por escrito. Se han encontrado tablillas de juicios sobre límites de campos, sobre ganado robado, sobre herencias disputadas entre hermanos, sobre esclavos que huyeron y fueron recapturados. La ley no distinguía entre grandes escándalos y pequeñas miserias domésticas. Todo, si alguien decidía llevarlo ante un juez, quedaba registrado en arcilla. El procedimiento en sí resulta sorprendentemente reconocible. Ambas partes presentaban su versión ante un panel de jueces que solía incluir tanto funcionarios reales como ciudadanos notables de la comunidad. Se llamaba a testigos, que juraban decir la verdad invocando a los dioses en voz baja, casi en susurro, frente al frescor de piedra del santuario, y en los casos donde la evidencia era insuficiente, se recurría a un juramento formal ante ese mismo santuario, una especie de detector de mentiras basado en la fe religiosa del acusado. Si el juramento se consideraba válido, el caso se cerraba a favor de quien lo pronunciaba. Sobre esta mujer en particular, lo que la propia tablilla no aclara, y que por lo tanto
queda como un detalle desconocido es si finalmente obtuvo el sustento que reclamaba o si el matrimonio terminó disuelto. El documento se rompe, literalmente, en el punto donde debería registrarse la sentencia. Uno de esos vacíos frustrantes tan comunes en la arqueología de tablillas, donde la arcilla sobrevivió lo suficiente para plantear la pregunta, pero no lo suficiente para responderla. Y es precisamente en uno de esos juicios donde aparece, mencionado casi de pasada, uno de los personajes que menos protagonismo suele tener en cualquier relato sobre la antigüedad: el esclavo. La esclavitud en Babilonia existía, y sería deshonesto suavizarla, pero también sería deshonesto describirla sin matices, porque la evidencia documental muestra un sistema más complejo de lo que la palabra esclavitud sugiere hoy. La sociedad babilónica se dividía, a grandes rasgos, en 3 categorías legales: el Amelu, la élite con plenos derechos; el Mushkenu, hombres libres de estatus intermedio; y el Ardu, la persona esclavizada. Lo que sorprende a muchos historiadores modernos, y que conviene señalar como hipótesis respaldada por múltiples contratos conservados, más que como una regla universal sin excepciones, es que un Ardu podía poseer propiedad propia, llevar sus propios negocios, casarse con una persona libre y ahorrar dinero para comprar su propia manumisión. Existen contratos de venta de esclavos donde el propio esclavo aparece después, años más tarde, como testigo libre en otro documento legal, prueba de que había logrado comprar su libertad. Esto no convierte la esclavitud babilónica en algo benigno, convierte la etiqueta simple de esclavitud en algo que exige mirar la evidencia caso por caso antes de sacar conclusiones fáciles. El esclavo que aparece en el juicio de esta mañana trabaja, según el propio documento, en el mantenimiento de uno de los canales que atraviesan la ciudad, con el agua fresca y turbia rozándole las piernas mientras retira el limo del fondo. La misma infraestructura hídrica que riega los campos de cebada que ese mercader vendía apenas unas horas antes. Todo, en esta ciudad, está conectado por el mismo sistema de agua, de contratos y de leyes. También existe, y conviene decirlo sin suavizarlo, la cara más dura de ese mismo sistema. El Código de Hammurabi castiga con severidad desproporcionada al esclavo que golpea a un hombre libre, y protege con mucha menor firmeza al esclavo que sufre maltrato de su propio dueño. Un esclavo marcado por la ley como fugitivo podía ser devuelto a la fuerza, y quien ayudara a esconderlo se exponía él mismo a un castigo severo. La convivencia de derechos reales, como la propiedad o el matrimonio, con una condición legal fundamentalmente desigual, no es una contradicción moderna que proyectamos sobre el pasado. Es sencillamente cómo funcionaba el propio sistema, con toda su incoherencia interna intacta en la arcilla. Cuando el sol empieza a caer y la luz se vuelve del color del cobre sobre el ladrillo, la actividad del día se desplaza hacia un lugar distinto, el gran complejo de templos dedicado a Marduk, el dios patrón de la ciudad. Los templos babilónicos no eran solo centros religiosos, eran, en la práctica, una de las instituciones económicas más grandes de toda la ciudad, con tierras propias, rebaños propios y trabajadores propios, incluidos artesanos, panaderos, tejedoras y en la cúpula de esa estructura, los sacerdotes astrónomos. Cada noche, generación tras generación, esos hombres subían a lo alto de las estructuras escalonadas del templo, con tablillas y estilos de junco, sintiendo en la piel el aire ya frío de la noche mesopotámica tras el calor del día, y registraban con precisión matemática la posición de la luna, del sol y de los fingoplanetas visibles a simple vista. Es un hallazgo confirmado, verificable en los llamados diarios astronómicos babilónicos, algunos de los cuales cubren siglos de observaciones casi ininterrumpidas, que este trabajo produjo un sistema de predicción de eclipses y de movimientos planetarios que no sería igualado en precisión hasta más de 2000 years después. Ese mismo sistema numérico, basado en el número 60, es el que hoy sigue dividiendo cada hora en 60 minutes y cada minuto en 60 seconds. Estos sacerdotes astrónomos no trabajaban aislados del resto de la ciudad. Sus predicciones tenían un propósito eminentemente práctico:
anticipar eclipses y otros fenómenos celestes considerados presagios directos sobre la salud del rey, el resultado de una guerra o la abundancia de la próxima cosecha. Cuando un eclipse lunar se aproximaba, la corte tomaba medidas concretas, incluido en ocasiones el ritual del rey sustituto, donde una persona ajena a la familia real ocupaba simbólicamente el trono durante unos días para absorber el mal presagio en su lugar, mientras el rey verdadero se escondía bajo un título distinto. Al concluir el peligro astral, el sustituto era ejecutado y el rey verdadero retomaba su trono, oficialmente libre ya de cualquier amenaza cósmica pendiente sobre su persona. Pero el templo, para la mayoría de los babilonios comunes, no era un lugar de especulación astronómica. Era donde se entregaba una parte del grano de la cosecha, donde se hacían ofrendas por la salud de un familiar enfermo, entre el humo denso del incienso y el murmullo bajo de las plegarias repetidas, y donde los sacerdotes menores redactaban amuletos y fórmulas médicas basadas en una mezcla de observación práctica y ritual religioso que, vista desde hoy, resulta a la vez sorprendentemente racional y profundamente extraña. El templo también empleaba, directamente, a un número considerable de trabajadores que no eran sacerdotes en ningún sentido religioso, panaderas que horneaban el pan ritual, tejedoras que producían las vestimentas de las estatuas divinas, pastores responsables de los rebaños sagrados destinados al sacrificio. Sus salarios, pagados en raciones de cebada, aceite y lana, quedaban registrados con el mismo cuidado burocrático que cualquier otro contrato de la ciudad. El templo, en ese sentido, funcionaba como una empresa estatal a gran escala, con una nómina, un inventario y una contabilidad que los administradores revisaban con regularidad. Con la tarde ya avanzada y las sombras alargándose despacio sobre el barro de las calles, la ciudad se repliega hacia el espacio más pequeño e íntimo de todos: la casa. Las viviendas babilónicas comunes eran modestas construcciones de ladrillo de barro secado al sol, todavía tibio al tacto tras el calor del día, organizadas alrededor de un patio central que servía de cocina, taller y espacio de convivencia familiar. Las casas más acomodadas tenían 2 pisos, con las habitaciones privadas en la planta superior y los espacios de trabajo y recepción en la planta baja, mientras que las familias más humildes se apretaban en una sola vivienda de una habitación compartida entre varias generaciones. Bajo el suelo de muchas de estas casas, los arqueólogos han encontrado algo que sorprende a primera vista, pero que tenía una lógica muy clara para sus habitantes: tumbas familiares. Los babilonios comunes enterraban a sus muertos bajo el propio piso de la casa, manteniendo así, de forma literal, a la familia entera bajo un mismo techo, generación tras generación. Es aquí donde el contrato matrimonial que el muchacho de la Eduba copiaba esta misma mañana, como ejercicio escolar, cobra su forma final y real. Un documento que fijaba la dote de la esposa, los bienes que aportaba cada parte y las condiciones bajo las cuales el matrimonio podía disolverse. La dieta babilónica, reconstruida a partir de listas de raciones y recetas conservadas en tablillas, giraba en torno a la cebada, en forma de pan y de cerveza, complementada con dátiles pegajosos y dulces, cebollas, pescado del río y ocasionalmente carne en las casas más acomodadas. La cerveza, de hecho, no era un lujo ocasional, sino la bebida cotidiana básica de prácticamente toda la población, consumida incluso por niños en versiones más suaves y considerada más segura que el agua del río en una ciudad densamente poblada donde la higiene del agua corriente distaba mucho de los estándares actuales. Se han conservado varias tablillas con recetas de cerveza tan detalladas que cerveceras modernas han logrado reproducirlas con notable fidelidad, incluida una receta dedicada a Ninkasi, la diosa patrona de esta bebida, escrita en forma de himno que funciona, al mismo tiempo, como instrucción práctica de elaboración. La cena familiar, en una casa de estatus medio, reunía a varias generaciones alrededor de un mismo fuego, con el olor del pan de cebada recién horneado mezclándose con el humo de leña y el aroma dulzón de los dátiles partidos. El padre, cabeza legal del hogar según el propio código de leyes, comía primero y en mayor cantidad, seguido por la madre y después por los hijos según su edad.
Un orden jerárquico que las propias raciones, documentadas en tablillas administrativas, confirman de forma consistente en distintos contextos domésticos e institucionales. Y cuando alguien enfermaba, la medicina babilónica combinaba hierbas reales con eficacia demostrable, como ciertos preparados contra infecciones, junto a fórmulas mágicas dirigidas a espíritus y demonios considerados responsables de la enfermedad. Es una hipótesis bien fundamentada, defendida por varios historiadores de la medicina, que esta mezcla no reflejaba ignorancia, sino una lógica interna coherente, donde causa física y causa espiritual no se consideraban categorías excluyentes. Existe también, dentro de esta misma tradición médica, un relato que pertenece claramente a la categoría de tradición o mito antes que a la evidencia clínica. La creencia de que ciertas enfermedades graves eran causadas por demonios concretos con nombre propio, como Lamashtu, una figura temida especialmente por su supuesta amenaza a mujeres embarazadas y recién nacidos, que se decía merodeaba en la oscuridad más allá del círculo de luz del fuego doméstico. Se han encontrado amuletos y conjuros completos dedicados a repeler a esta figura, prueba de cuánto miedo genuino generaba, aunque ningún elemento arqueológico permite, evidentemente, confirmar ni descartar la existencia del propio demonio como tal. Lo que sí confirma la arqueología es la angustia real de padres que perdían hijos recién nacidos y buscaban, con las herramientas que tenían a mano, una explicación y una defensa. Cuando cae la noche y el calor del día se retira despacio del ladrillo, dejando un frescor casi repentino sobre la ciudad, la mayoría de la ciudad duerme, pero no toda ella. En los canales que rodean Babilonia, bajo la luz plateada y fría de la luna sobre el agua en movimiento, cuadrillas nocturnas de trabajadores, muchos de ellos convocados mediante un sistema de trabajo obligatorio periódico que afectaba tanto a hombres libres como a esclavos, siguen limpiando el sedimento que amenaza con obstruir el flujo de agua hacia los campos. Este sistema de trabajo forzado temporal, conocido en los documentos administrativos, podía exigir a un hombre libre varias semanas de labor no remunerada al año, generalmente en la época de menor actividad agrícola, cuando su propio campo no requería atención constante. No era una condición permanente como la esclavitud, pero tampoco era opcional. El Estado, el templo o el propio rey podían reclamar ese trabajo, y negarse acarreaba sanciones. En las murallas y en las puertas de la ciudad, guardias armados vigilan bajo la luz temblorosa de antorchas, controlando el paso de las últimas caravanas que llegan tarde y deben esperar hasta el amanecer para entrar, los camellos resoplando en la oscuridad más allá del círculo de luz. Cada una de las puertas monumentales de la ciudad lleva el nombre de una divinidad protectora, y los guardias que las custodian registran, según los fragmentos administrativos conservados, quién entra, qué mercancía transporta y cuánto tributo debe pagar antes de que se le permita el acceso. Ni siquiera de noche, ni siquiera en el punto más silencioso del día, deja Babilonia de ser una ciudad de contabilidad y control. La ciudad que de día parece un mercado bullicioso, nunca deja de funcionar del todo. Alguien, siempre, mantiene el sistema en marcha mientras los demás descansan. Y así, entre un escriba adolescente, un comerciante calculando intereses, una mujer exigiendo su derecho legal, un esclavo con negocio propio, un sacerdote registrando estrellas, una familia cenando pan de cebada y un vigilante nocturno junto al canal, termina un día cualquiera en la ciudad más grande que el mundo antiguo había conocido. Ninguno de estos episodios aparece en Heródoto, ninguno aparece en el Apocalipsis. La pregunta que vale la pena hacerse, entonces, no es si Babilonia fue realmente una ciudad de vicio y decadencia sin fondo. La pregunta es, ¿por qué esa versión sobrevivió durante 500 años, mientras la versión de las tablillas, mucho más abundante, mucho mejor documentada y francamente mucho más humana, quedó enterrada bajo la arena junto con los ladrillos que la registraron? Es una hipótesis razonable, y no la única posible, que los pueblos que escribieron sobre Babilonia desde fuera, ya fueran griegos curiosos o profetas hebreos exiliados y resentidos, tenían buenas razones para exagerar. Babilonia era rica, era poderosa, y para los judíos deportados tras la destrucción de Jerusalén, era además
el rostro concreto de un imperio que los había humillado. Convertirla en símbolo de pecado universal no era solo literatura, era, también, una forma de procesar una herida histórica real. Hay, además, un patrón que se repite a lo largo de la historia y que ayuda a entender por qué la versión exagerada siempre viaja más lejos que la versión precisa. Cuanto más rica y más ajena resulta una civilización a ojos de quien la describe desde fuera, más fácil resulta proyectar sobre ella los propios miedos, al lujo corruptor, al poder sin límites, a la mezcla de pueblos y de dioses. Roma acusó a Cartago de sacrificar niños. Los cronistas medievales acusaron a imperios lejanos de todo tipo de excesos que rara vez podían verificar de primera mano. Babilonia, simplemente, fue una de las primeras y más influyentes víctimas de ese mismo patrón, con la diferencia de que su caso quedó fijado para siempre en un texto tan leído durante 2 milenios como el Apocalipsis. Pero la propia arqueología, terca y silenciosa como la arena que sigue avanzando grano a grano sobre cada ruina, ha ido devolviendo poco a poco a Babilonia su rostro más ordinario. No el de una ciudad de excesos rituales, sino el de una ciudad de escribas cansados, deudores angustiados, esposas exigiendo sus derechos, esclavos ahorrando para su libertad, sacerdotes mirando las estrellas y familias cenando al caer la noche. Ninguna de esas historias hizo falta inventarla. Estaban ahí, escritas en arcilla, esperando bajo el mismo polvo dorado que hoy cubre sus ruinas, a que alguien las leyera sin el filtro del mito. Quizás la verdadera maravilla de Babilonia nunca fueron sus jardines, ni sus murallas, ni sus puertas de azul imposible. Quizás fue simplemente que durante miles de años, gente corriente vivió allí una vida corriente, y que esa vida, contra todo pronóstico, todavía puede leerse hoy, tablilla por tablilla, casi 4,000 años después, en el mismo silencio de arena y viento con el que empezó este relato. El propio Código de Hammurabi, esa misma estela de piedra oscura y fría al tacto que hoy custodia el Museo del Louvre en París, no termina con una amenaza ni con una advertencia religiosa sobre el pecado. Termina con una frase mucho más modesta y mucho más humana: la esperanza de que cualquier hombre agraviado pudiera leer sus palabras y encontrar en ellas un poco de justicia. No una promesa de perfección, solo la aspiración, muy antigua y todavía muy actual, de que las reglas escritas protejan a quien no tiene otro poder que reclamarlas. Esa aspiración, más que cualquier templo o cualquier muralla, es quizás lo más babilónico que sobrevive hoy en nuestras propias leyes, sin que la mayoría de nosotros lo sepa siquiera.